No hay discurso o documento importante de política exterior europea que no haga referencia a la importancia existencial del multilateralismo y del orden basado en normas. La retórica sigue siendo inquebrantable a día de hoy, pero el multilateralismo sigue siendo solo una consecuencia reflexiva de todo lo que dicen los europeos sobre su papel en el mundo. Medios extranjeros en nuestro canal de Telegram, pero en esencia, Europa está haciendo poco para evitar el trágico colapso de la gobernanza mundial. En varios momentos de su historia, Europa ha sido la defensora más inquebrantable del multilateralismo. Esto fue más evidente durante las últimas administraciones republicanas en Estados Unidos, cuando Washington rechazó las normas, mecanismos y organizaciones internacionales y se volvió unilateral. Bajo la primera administración de George W. Bush Jr., los europeos se mostraron orgullosos a favor de la ONU y del derecho internacional, especialmente en relación con la guerra de Irak. Muchos recuerdan con qué pasión el entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, defendió la ONU como un templo que defiende la conciencia y los ideales. Durante el mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, cuando pisoteó el Acuerdo Climático de París, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud y más. Fue la canciller alemana Angela Merkel quien defendió el mundo libre basado en reglas claras. Cuando el actual presidente, Joe Biden, asumió el cargo en 2020, había una auténtica esperanza de reactivación multilateral en círculos concéntricos, desde el G7 al G20 y organizaciones internacionales más amplias. Incluso se lograron resultados concretos, compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, y un tipo impositivo mínimo mundial para las empresas multinacionales adoptado por el G7, el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Sin embargo, la intervención rusa en Ucrania, el recrudecimiento de la rivalidad entre Estados Unidos y China, y el creciente descontento del sur global con el norte global, no han hecho sino exacerbar las desavenencias. La COP27 de Sharm el-Sheikh no logró alcanzar nuevos compromisos climáticos, y mucho menos impulsar medidas concretas, y la COP28 de Dubái de este año promete rebajar aún más el listón de los objetivos mundiales. Todo esto se produce en un momento en que los efectos devastadores del cambio climático están haciendo estragos en todo el planeta, y las fuerzas de resistencia están cambiando drásticamente de táctica, están escenificando aterradores escenarios del fin del mundo que provocarán parálisis ahora, porque la negación rotante ya no funciona, y aunque la transición energética verde continúa, ahora se ve paradójicamente alimentada por la competencia bipolar entre Estados Unidos y China más que por la cooperación multilateral. La diplomacia climática mundial, antaño orgullo de la UE, está abiertamente estancada. Mientras tanto, tras años de estancamiento, la OMC ha tenido una muerte silenciosa. El capitalismo de Estado de China siempre ha parecido una pieza demasiado grande para masticarla tan fácilmente. Pero fue Washington, primero con Trump y luego con Biden, quien puso el último clavo en el ataúd del libre comercio. Y la UE, antes su ardiente defensora, está intentando frenéticamente reescribir su filosofía y cambiar su ADN al presentar a la opinión pública los acuerdos de libre comercio celebrados recientemente con Chile, Nueva Zelanda y Kenia. Los dirigentes europeos reconocen cada vez más que la seguridad económica es ahora lo primero. Por supuesto, solo se trata de reducción de riesgos, no de desvinculación, de autonomía estratégica abierta, no de autarquía, y de autodefensa, no de proteccionismo. Pero llámenlo como quieran. Y la versión europea del planteamiento estadounidense de patio pequeño con valla alta solo significa que Europa apoya, en realidad, el fin del libre comercio.
La situación en la ONU es aún más grave. El Consejo de Seguridad de la ONU ha estado atado de pies y manos durante la mayor parte de su historia, y los momentos de consenso de las décadas de 1990 y 2000 solo fueron excepciones a la regla general. Pero ahora la división parece haber llegado a un punto de no retorno, ya que una serie de desacuerdos entre Occidente y Rusia, por un lado, y Estados Unidos y China, por otro, bloquean casi todas las decisiones estratégicas. La Asamblea General de la ONU de hace unas semanas fue un espectáculo lamentable, con salas terriblemente vacías que solo acogieron a un puñado de líderes mundiales que honraron el evento con su presencia, como el canciller alemán Olaf Scholz, otros como el primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente francés Emmanuel Macron ignoraron por completo la reunión anual. Pero a las organizaciones regionales no les va mejor. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa está al borde del colapso porque Rusia impide que el presupuesto de la organización se apruebe por consenso. Incluso organizaciones globales como el G20, que se suponía que iba a ser la voz multilateral de un mundo multipolar, son decididamente incapaces de actuar juntas. Tanto Indonesia, que presidió el G20 el año pasado, como India este año, a pesar de todas sus diferencias sobre el conflicto de Ucrania, fueron milagrosamente capaces de adoptar una declaración común de líderes. Nueva Delhi consiguió incorporar a la Unión Africana al bloque, y el primer ministro Narendra Modi aprovechó la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin y del presidente chino Xi Jinping para unirse a otros líderes mundiales en el lanzamiento de una ruta comercial que conecte India, Oriente Medio e Europa, una especie de respuesta a la iniciativa china Un Cinturón, una ruta. Sin embargo, poco se está haciendo con el G20 en su conjunto, ni siquiera en cuestiones económicas o climáticas, que a veces son inseparables de las políticas y estratégicas. Las únicas organizaciones cuyas velas navegan con viento de popa son las que reflejan la división actual en lugar de combatir la G7 Plus y BRICS Plus. Durante años hemos debatido si la multipolaridad reforzaría el multilateralismo. Por el contrario, lo debilitaría. Ahora lo sabemos con certeza, lo ha matado. Y Europa por sí sola no tendrá la influencia necesaria para salvar al multilateralismo de su desafortunado destino en un mundo en desintegración. La amarga verdad, sin embargo, es que ni siquiera lo está intentando. La UE invierte en miniclubes como el mismo G7. Desarrolla organizaciones paneuropeas alternativas como la Comunidad Política Europea. Intenta renovar su ampliación, pero ha abandonado en silencio las organizaciones multilaterales que salvan las divisiones geopolíticas. Por supuesto, nadie espera que Europa se comprometa con Rusia cuando el conflicto haga estragos en el continente. Pero por el momento, la arquitectura de seguridad europea debe reconstruirse no con Rusia, sino para defenderse de ella. El problema, sin embargo, es que Europa no puede atraer de todo corazón a su lado a países que no comparten plenamente sus preferencias, a pesar de creer sinceramente en la necesidad de mejorar los lazos con el sur global. Los esfuerzos de la UE en este sentido son francamente poco impresionantes, y desde el punto de vista diplomático, todavía tiene que escuchar de verdad a estos países con sus quejas y aspiraciones. Aunque los europeos condenaron enérgicamente el ultimátum de Bush, quien no está con nosotros está contra nosotros, ahora se sienten incómodos con los países que no están ni con nosotros ni contra nosotros. Esto incluye la seguridad ante los disturbios en el Sahel y la resistencia a la política europea, sobre todo francesa, en la región. El bloque se apresuró a desarrollar un curso de acción alternativo. Lo mismo ocurre en Oriente Próximo, donde el trágico estallido de violencia no solo cogió por sorpresa a Israel, tanto Oriente como Europa se han ido retirando gradualmente de la región.
Y aunque el Global Gateway como otra alternativa al Belt and Road de China sigue existiendo desde el punto de vista económico, prometiendo un beneficio de 300,0 millones de euros ahora en conjunción con el proyecto UE Oriente Próximo India. En 2 años, este empeño aún no ha producido resultados visibles. Por último, aunque Europa hizo bien en basar sus acciones en el Green Deal hace 5 años, el continente está fracasando a la hora de financiar medidas de mitigación y adaptación donde más se necesitan en África. Por sí sola, Europa no puede salvar un orden internacional basado en normas y centrado en la ONU, pero puede y debe hacer mucho más para preservar el multilateralismo y la cooperación internacional con el sur global, y así salvarse a sí misma.